Sí, ¿cómo estás, Juan? Crónica de una muerte anunciada, se dice por acá, cuando la Corte Constitucional se ha echado abajo ya de forma definitiva dos de los proyectos económicos urgentes que después hicieron ley en la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son esas leyes? La Ley de Solidaridad y la Ley de Integridad Pública. ¿Qué es lo que ha argumentado la Corte Constitucional en su decisión definitiva, Juan? Lo revisamos a continuación en el comunicado respectivo de la Corte, en donde hilvana cuáles fueron las motivaciones. La primera dice, con la sentencia 5125, la Corte declara inconstitucional la Ley Orgánica de Solidaridad al constatar que mezcló materias económicas, penales y de seguridad, usando indebidamente el procedimiento de urgencia económica. ¿Qué pasa con la sentencia 5225? También se declara que la Ley Orgánica de Integridad Pública, su reglamento y normas conexas son inconstitucionales por vulnerar la unidad de materia, publicidad y deliberación democrática. ¿Qué pasa con esto, Juan? Queda en cero todo lo que hizo la nueva Asamblea Nacional, quien había aprobado en tiempo récord estas leyes que eran fundamentales según el gobierno para la lucha contra el crimen organizado, pues quedan totalmente sin efecto. Ya no son solo 17 artículos, sino las leyes ya no van más. Esto implica que el gobierno sufre un revés. Se había argumentado que si el gobierno mantenía la idea original que mandó el presidente en la Asamblea, mantenían esos principios y pasaban por los órganos regulares, las leyes hubiesen sido aprobadas. Es importante lo que se está suscitando en este momento en un nuevo revés entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional, Juan. Ahora, César, sobre estas leyes que van en la lucha supuestamente iban contra la lucha contra la delincuencia organizada, ¿cómo afectan en el campo como tal a la sociedad y a la lucha contra esos grupos armados que día a día vemos que tienen azotado a tu país? Bueno, en la ley de solidaridad estaba la base o quizás el eje vertebral de lo que es el conflicto armado interno. Muchos cambios para aumentar penas a los cabecillas de los GDOs, también el tema del perdón anticipado para militares que, por ejemplo, disparen en contra de un delincuente. También se estipulaba una serie de reformas en el Código Integral Penal. Todo esto queda sin efecto. ¿Por qué? Porque dice la Corte, mezclaron cosas. No es un proyecto económico urgente y solo cuando es económico urgente se puede aprobar en un lapso de 30 días. Obviamente aquí hay un clima tenso. Te muestro el edificio de la Corte Constitucional en este momento, que se encuentra aún vallado tras la decisión de este máximo organismo constitucional. En el caso de la Ley de Integridad Pública, por ejemplo, Juan, se estipulaba la necesidad de que el Ecuador podía pedir visas temporales a los visitantes de este país. Todo eso se echaría abajo, según la Corte, porque se apresuró, dice la Asamblea, en pasar leyes rápidamente, pero no consideró que primero no eran exclusivamente económicas, que es la única oportunidad para cuando se manda leyes de estas características, y también mezclaron materias monetarias, temas de migración, de un conjunto de normas, lo que se conoce, por ejemplo, en Argentina, leyes trole, pues algo así es lo que se hizo en cada una de estas leyes y por ello el máximo organismo constitucional se ha echado abajo estas dos leyes. Para el gobierno no es novedad, reaccionó la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, señalando que ya se sabe para quién trabaja la Corte, haciendo una alusión a que está en favor de la delincuencia, al ser muy garantista. Lo cierto es que es un gran revés porque tres leyes eran el eje vertebral de esta primera fase de la gestión de Noboa. Falta la ley de inteligencia que también se está tratando aquí en este seno. Veremos si esa también termina bajándose la Corte. Pero la noticia en este momento es que la ley de solidaridad y ley de integridad pública quedan en nada.
Ahora, César, ¿cómo queda el Estado? ¿Cuáles son las cartas que puede jugar ahora el Estado, el Ejecutivo allá en Ecuador? ¿Cómo pueden ellos resarcir esto y cuánto tiempo tomaría volver a presentar estas leyes ante la Corte para que vuelvan a ser estudiadas y ver si pueden ser admitidas o no? Claro, esto es una etapa final, Juan, es decir, de aquí ya no hay nada más que tratar sobre estas dos leyes, se van al tacho de la basura. ¿Qué va a pasar? La Asamblea tendría que gestionar un nuevo proyecto de ley, es decir, que el gobierno envíe un nuevo conjunto de estas reformas y que sean tratadas no mediante la vía económico urgente, sino que se sigue el procedimiento habitual. Una ley tiene que ser tratada en dos debates, esto puede tardar de 3 a 4 meses, 6 en algunos casos cuando son tan grandes y extensas como estas, pero el Ejecutivo tendrá que seguir el procedimiento habitual si es que quiere volver a incorporar este tipo de reformas. De momento estas quedan totalmente insubsistentes con todo lo que contemplaban estas leyes. También se tenía contemplado reformas al Código Monetario, en la Ley de Integridad, por ejemplo, se estipulaba un sinnúmero de reglamentos para sacar a funcionarios públicos que el gobierno considera que son ineficientes, que no están contribuyendo a reducir el Estado y que sea mucho más efectivo para la administración del país. Así que seguramente también se vendrán demandas de inconstitucionalidad de los empleados públicos que pues ya superan los 1.500 que han sido despedidos mediante esta última ley, la Ley de Integridad Pública. Lo cierto es que el Ejecutivo, es decir, el presidente mandó estas leyes de una forma. La Corte resaltó y llamó la atención a la Asamblea porque dijo que si se mantenía el espíritu de lo que envió el presidente, estas leyes pasaban el filtro constitucional. Pero al final los asambleístas incorporaron un sinnúmero de situaciones que generaron una mezcla total de materias que, a decir de la Corte, no proceden. Dice el principio constitucional: unidad en la materia. Eso no hubo en estas dos leyes, tampoco la había, que era la económica urgente, por eso se aprobó en un tiempo récord. De hecho, se hablaba de la aplanadora de ADN. ADN también ya un comunicado envió diciendo que no está de acuerdo en esta decisión, pero ya es un asunto consumado, Juan. Habrá que tomar mucho más tiempo para que el Ecuador pueda tener estas normativas que, a decir del gobierno, son necesarias para enfrentar la realidad del crimen organizado en nuestro país. Desde los alrededores de la Corte Constitucional del Ecuador, nuestro compañero César García Vélez hablando sobre ese importante tema. Nosotros hacemos una breve pausa y ya regresamos.